El viento del amanecer soplaba con un susurro que parecía venir de otro tiempo. Marta ajustó el pañuelo negro que cubría su cabello y miró, por primera vez en 20 años, la fachada gris y agrietada de la vieja casa que había heredado. A sus ojos, no era solo una herencia, era una herida abierta del pasado. Los cristales rotos parecían observarla con resentimiento, como si la casa misma recordara lo que ocurrió allí mucho antes de que ella naciera. El camino hasta la entrada estaba cubierto de hojas secas y raíces que emergían como dedos del suelo, tratando de detenerla. Cada paso que daba resonaba en el silencio del pueblo, un silencio espeso, lleno de ecos antiguos. Nadie se había atrevido a vivir allí desde que la última dueña, su tía abuela Clara, fue hallada sin vida, con una expresión tan serena que inquietaba más que el horror. El pueblo de San Eusebio, perdido entre montañas y nieblas, parecía detenido en el tiempo. Los vecinos miraban desde las ventanas cuando Marta pasó con su maleta pequeña y el corazón apretado. Algunos hicieron la señal de la cruz, otros se escondieron detrás de las cortinas. Había historias que preferían no despertar, y la casa de los Cárdenas era una de ellas. Marta sostuvo la vieja llave oxidada que el notario le había entregado días antes. El metal frío le mordió la piel cuando la introdujo en la cerradura. El chirrido de la puerta al abrirse fue como un lamento, una respiración antigua que se mezcló con el polvo suspendido en el aire. Adentro, el olor a humedad y recuerdos la envolvió. Cada rincón de aquella casa parecía susurrar su nombre. El reloj de pared seguía allí, detenido a las 3:07, la hora exacta en que Clara murió, según el informe médico. Marta se estremeció al notar que, aunque el tiempo se había detenido, algo en esa casa seguía vivo, algo que la esperaba. Subió la escalera principal, apoyando la mano en el pasamanos tallado. Bajo sus dedos sintió un pulso débil, como si la madera respirara. Cerró los ojos un instante. Su madre le había contado de niña que la casa estaba viva, que protegía y castigaba a quienes cruzaban su umbral sin respeto. Marta había creído que eran cuentos hasta ese momento. Al llegar al pasillo superior, vio las puertas alineadas, cerradas y cubiertas de polvo, pero una estaba entreabierta. De allí salía un aroma suave a jazmín, el mismo perfume que su tía usaba. Marta se acercó con cautela. La habitación estaba intacta, la cama hecha, el espejo limpio, y sobre la mesa un cuaderno abierto con tinta seca. Tomó el cuaderno con manos temblorosas. En la primera página se leía una frase escrita con una caligrafía delicada: «La casa elige a quien recuerda». Marta tragó saliva. Sintió que la temperatura descendía y por un instante creyó escuchar pasos en el pasillo, aunque sabía que estaba sola. Se asomó a la ventana. Desde allí se veía el cementerio al final del camino, y una figura vestida de blanco que se movía lentamente entre las tumbas. Parpadeó. La figura ya no estaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Cerró el cuaderno con cuidado, lo guardó en su bolso y susurró: «Si esta casa me eligió, será por una razón». Luego bajó las escaleras decidida, sin imaginar que acababa de despertar un secreto dormido durante 100 años. La primera noche en la casa fue un combate entre la razón y el miedo. Marta encendió una lámpara de aceite que halló en la cocina, y su luz amarillenta proyectó sombras que danzaban sobre las paredes agrietadas. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, y cada crujido de la madera parecía un suspiro contenido. Dormir allí era imposible, pero también lo era marcharse. Pasada la medianoche, escuchó algo, un murmullo leve, casi imperceptible, proveniente del pasillo. Al principio creyó que era el viento, pero pronto distinguió palabras, un susurro que repetía su nombre con una voz femenina: «Marta, Marta». Se incorporó, el corazón latiendo con fuerza, y tomó la lámpara con manos temblorosas.
Avanzó por el pasillo oscuro siguiendo la voz. Cada paso hacía crujir el piso, y el aire se volvió denso, cargado de olor a madera vieja y humedad. La voz parecía venir del cuarto de su tía Clara, aquel donde había hallado el cuaderno. Cuando empujó la puerta, la llama de la lámpara vaciló y casi se apagó. El espejo frente a la cama reflejaba su figura, pero detrás de ella se insinuaba una silueta blanca, borrosa, con el cabello largo. Marta se giró con rapidez, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió su cuello. Se acercó al espejo y vio que la neblina empañaba el cristal desde dentro, como si alguien respirara del otro lado. Sobre la mesa, el cuaderno estaba abierto nuevamente. No recordaba haberlo dejado así. En la página siguiente, una nueva frase había aparecido, escrita con la misma caligrafía. Escucha antes de temer. Marta sintió un nudo en la garganta. Se sentó y comenzó a leer las primeras líneas del diario de su tía. El diario hablaba de la casa elegida, de una promesa ancestral y de un visitante nocturno que venía solo cuando el silencio era absoluto. Clara contaba que cada heredera debía decidir si mantener el pacto o romperlo, sabiendo que cualquiera de las dos decisiones tendría un precio. Marta cerró el cuaderno con fuerza, sin entender del todo lo que significaba. A lo lejos, un reloj marcó las 3:07, aunque hacía décadas que estaba detenido. El sonido fue tan real que Marta dejó caer la lámpara. En la oscuridad, el eco del reloj resonó 3 veces y después nada, solo el silencio. Intentó encender la lámpara de nuevo, pero la mecha estaba fría, empapada de un aceite oscuro. No era el mismo que había usado antes. Lo olió y supo que no era aceite, era sangre seca. Contuvo un grito y retrocedió hasta tropezar con la pared. De repente, la voz femenina volvió a sonar, pero esta vez, desde muy cerca. Escucha antes de temer. Era un susurro cálido, casi maternal. Marta cerró los ojos. «¿Quién eres?», murmuró. Y entonces lo escuchó, apenas un aliento junto a su oído. «Soy quien guarda lo que olvidaste». El espejo estalló en 1000 pedazos, y con él el silencio se hizo total. El amanecer llegó sin que Marta pegara un ojo. Había pasado el resto de la noche en la sala principal, con la lámpara rota y la mente llena de preguntas. El eco del espejo quebrado aún resonaba en su cabeza. Afuera, los gallos del pueblo anunciaban el día, pero dentro de la casa el tiempo seguía detenido. Decidió comenzar a explorar los cuartos cerrados. Quizás alguna respuesta se escondía entre los objetos de su familia. Subió al segundo piso, donde el aire olía a polvo antiguo y a un perfume marchito. Abrió la primera puerta a la derecha. Una habitación vacía, solo una silla y una cortina rasgada. La segunda puerta estaba bloqueada por un mueble caído, pero logró empujarlo tras varios intentos. Dentro, descubrió un baúl cubierto por una manta gruesa. Lo arrastró hasta el centro del cuarto y lo abrió con esfuerzo. En su interior había cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro y un retrato cubierto de moho. Marta limpió el polvo con la manga y se quedó sin aliento. El retrato mostraba a una mujer idéntica a ella, con el mismo rostro, los mismos ojos, pero vestida con un traje del siglo pasado. En la esquina inferior del cuadro se leía una firma. Isabela Cárdenas, 1895. Era su tatarabuela. Según las historias que su madre contaba, Isabela había desaparecido misteriosamente y jamás se encontró su cuerpo. Marta sintió un escalofrío. Era como mirar su propio reflejo atrapado en el tiempo. Mientras observaba el retrato, notó que el marco tenía una pequeña hendidura en la parte trasera. Introdujo una navaja vieja para separarlo del lienzo y encontró, pegado detrás, un sobre cerrado con un sello de cera roja. Lo rompió con cuidado. Dentro había una carta escrita con letra apretada y tinta casi borrada.
Si lees esto, es porque la casa te ha reconocido. No temas a las voces, pues son guardianas del pacto. El verdadero peligro es olvidar quién eres y por qué volviste. El mensaje terminaba con una firma ilegible, pero en el reverso había una palabra grabada a fuego. Recuérdala. Marta sintió un temblor en las manos. De repente, el aire se tornó helado y la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Giró la cabeza y vio el retrato moverse lentamente, como si alguien respirara dentro del lienzo. Los ojos de Isabela parecían seguirla, brillando con una tristeza profunda. Retrocedió hasta la pared, tropezando con el baúl. En ese instante escuchó pasos en el pasillo, lentos y arrastrados. La sombra de una mujer pasó frente a la puerta cerrada. El corazón de Marta latía tan fuerte que apenas podía respirar. La sombra se detuvo. Desde el otro lado de la puerta una voz susurró: «No la mires demasiado tiempo». Y luego el silencio absoluto. Cuando logró abrir la puerta, el pasillo estaba vacío, pero el retrato ya no mostraba a una mujer sola. Había dos figuras ahora. La segunda, en el fondo, tenía el mismo vestido que Marta llevaba puesto. Esa noche, la luna apenas se asomaba entre las nubes, como si también temiera mirar hacia la casa. Marta había cerrado todas las puertas, encendido velas y rezado en silencio. Pero, aunque intentara convencerse de que todo tenía una explicación lógica, algo dentro de ella sabía que la casa estaba despierta. Se sentó junto al fuego que logró encender en la chimenea, abrazando el cuaderno de su tía Clara y la carta de Isabela. Las palabras «no la mires demasiado tiempo» no dejaban de repetirse en su mente. ¿A quién se referían? ¿A la mujer del retrato o a sí misma? A medianoche, un sonido metálico rompió el silencio. Provenía del patio trasero. Marta tomó una linterna y cruzó el corredor. La puerta que daba al jardín se balanceaba sola, golpeando el marco con lentitud. El viento estaba quieto, por lo que aquello no podía ser casualidad. Salió al exterior, donde la humedad del suelo le caló los zapatos. Las ramas de los árboles se movían como brazos delgados. Entre la niebla distinguió una figura de pie junto al pozo antiguo. Era un hombre alto, vestido con ropas oscuras. No se movía, solo la miraba. «¿Quién está ahí?», preguntó Marta, tratando de sonar firme. El hombre levantó lentamente la cabeza. Sus ojos reflejaban un brillo antinatural, como dos fragmentos de luna. Dio un paso hacia ella, sin hacer ruido. Marta retrocedió, pero algo en su mirada la mantenía inmóvil. «Isabela», dijo él con una voz profunda y quebrada. Marta se quedó helada. «No, yo soy Marta», susurró. El hombre inclinó la cabeza con tristeza. «Tú llevas su rostro y su deuda». Antes de que pudiera responder, el hombre desapareció entre la niebla, como si se deshiciera en el aire. Marta corrió hacia el pozo. Solo encontró un colgante de plata con las iniciales IC y una cadena rota. Lo recogió y sintió una corriente helada subirle por el brazo. Al volver dentro, el fuego de la chimenea estaba apagado, aunque lo había dejado encendido. Sobre la mesa, el cuaderno de Clara se había abierto por sí solo, mostrando una nueva página escrita con tinta fresca. El visitante volverá cuando el reloj marque la hora en que la sangre fue derramada. El reloj del salón, inmóvil desde hacía años, comenzó a moverse. Las agujas giraron rápidamente hasta detenerse en las 3:07. Marta contuvo el aliento. El eco de pasos resonó nuevamente, pero esta vez dentro de la casa. Subió las escaleras corriendo, con el colgante apretado en la mano. El aire se volvió denso, pesado. Cuando llegó a su habitación, la puerta estaba entreabierta y dentro se veía una sombra arrodillada frente al espejo roto. La sombra levantó lentamente la cabeza. Su rostro era el de Isabela, pero sus ojos eran los de Marta. «El tiempo se acaba», dijo la voz con un suspiro que parecía venir de ambos mundos.
La casa quiere decidir quién de las dos debe quedarse. Y antes de desaparecer, dejó un susurro suspendido en el aire. No abras el pozo. El amanecer trajo un silencio diferente, pesado, casi culpable. Marta no sabía si había soñado o si realmente había visto aquella sombra con su propio rostro. Pero el colgante de plata, frío entre sus dedos, era una prueba demasiado tangible para ser un sueño. Lo observó bajo la luz tenue. El grabado IC relucía débilmente como si respirara. Decidida a descubrir la verdad, Marta volvió al jardín. La neblina matutina aún cubría el suelo y el pozo parecía esperarla, silencioso y antiguo. Al acercarse, notó algo extraño. Las piedras del borde estaban selladas con una mezcla de cemento y cera, como si alguien hubiera querido cerrar algo ahí abajo, no protegerlo del exterior, sino evitar que algo saliera. El colgante comenzó a vibrar suavemente en su mano. Un sonido agudo emergió desde las profundidades del pozo, un lamento que no parecía humano. Marta dio un paso atrás, pero algo en su interior la impulsó a quedarse. Tal vez la respuesta a todo, a su herencia, a las visiones, al miedo, estaba justo allí. Recordó la advertencia: no abras el pozo. Pero las palabras resonaron más como una provocación que como un consejo. Sin pensarlo, buscó una pala y comenzó a retirar los restos del sello. El aire se volvió espeso, el viento desapareció y los pájaros dejaron de cantar. Solo el golpeteo de la pala contra la piedra rompía el silencio. De repente, un crujido retumbó desde el interior. La tierra tembló levemente. Marta retrocedió, jadeante. Del pozo comenzó a salir un hilo de vapor oscuro, denso, con olor a hierro y a flores marchitas. Dentro de esa neblina, creyó ver una silueta de mujer que ascendía lentamente, con los brazos extendidos. La figura la observó con tristeza. Su rostro, aunque desfigurado por el tiempo, tenía los mismos rasgos que el retrato de Isabela. Los labios se movieron sin sonido, y luego una sola palabra se escuchó, como si el viento la pronunciara: traición. El vapor se disipó tan rápido como apareció, y el pozo quedó en silencio otra vez. Marta cayó de rodillas, temblando. En ese momento comprendió que no era la primera en intentar abrirlo, que alguien antes, tal vez su tía Clara, también lo había hecho y había pagado el precio. Volvió a la casa con la mente nublada. En el pasillo, el reloj volvió a marcar las 3:07 y una página más del cuaderno de Clara se había escrito sola. Sellar el pozo no fue suficiente. El alma no descansa porque el pacto se rompió. Quien hereda la casa debe restaurarlo o ser consumida por él. Marta cerró el cuaderno con fuerza. Si el pacto estaba roto, debía descubrir por qué. ¿Qué clase de promesa podía atar a su familia a una maldición de 100 años? Subió al desván en busca de más pistas. Allí encontró un cofre cubierto de telas, dentro del cual reposaban objetos antiguos: un crucifijo, un anillo de compromiso y una pequeña muñeca de trapo con el rostro quemado. Debajo, un documento fechado en 1895 hablaba de una alianza de protección, firmada entre Isabela Cárdenas, y un nombre que hizo que el corazón de Marta se detuviera: Lázaro del Pozo. El mismo nombre del visitante nocturno. Marta extendió el documento sobre una mesa cubierta de polvo. La tinta, aunque desvaída, aún podía leerse con esfuerzo. En el encabezado las palabras «Acuerdo de salvaguarda entre la familia Cárdenas y el guardián del umbral» destacaban con una solemnidad que le heló la sangre. El texto hablaba de una unión sellada con sangre, una promesa para mantener la prosperidad del linaje a cambio de algo mucho más oscuro, una vida entregada cada 100 años. El nombre de Isabela Cárdenas figuraba como la primera firmante, y debajo una rúbrica marcada con un símbolo que parecía más un sello arcano que una firma humana. «Lázaro del Pozo», susurró Marta, recordando al hombre de la noche anterior.
El aire en la habitación se volvió pesado, un leve zumbido comenzó a llenar sus oídos, y cuando levantó la vista, notó que el documento estaba manchándose lentamente con gotas de sangre que caían desde el techo. No venían de arriba, sino del propio papel, que parecía sangrar por las líneas de la firma. Retrocedió asustada, pero una voz resonó en su mente, tan clara como si alguien le hablara al oído. Cada pacto exige equilibrio. Uno promete, otro paga. Marta cayó de rodillas, con el corazón desbocado. Si el sacrificio debía repetirse cada siglo, y la última en morir había sido su tía Clara, entonces el ciclo estaba por cumplirse. Ahora, ella era la siguiente. Corrió hasta el retrato de Isabela, que aún colgaba en el corredor. Lo observó con desesperación, buscando respuestas. «¿Por qué lo hiciste?», gritó. «¿Qué te llevó a atar a tu familia a esto?». Y por un instante juraría que los labios del retrato se movieron. De pronto, la puerta principal se abrió con violencia, golpeando la pared. Un viento helado recorrió toda la casa, apagando las velas. Entre el torbellino de hojas y polvo apareció la silueta de Lázaro. Su mirada era sombría, pero no hostil. «Tú no comprendes», dijo él acercándose lentamente. «Ella no lo hizo por ambición, lo hizo por amor». Marta lo miró confundida. «¿Por amor? ¿A quién?». Lázaro bajó la cabeza. «A mí». El silencio que siguió fue insoportable. Lázaro levantó la mano mostrando una cicatriz en la palma. «Fuimos amantes prohibidos. Cuando su familia nos descubrió, la condenaron a muerte. Yo ofrecí mi alma para salvarla, y ella aceptó unirse a mí a través del pacto. Pero alguien traicionó la promesa y la maldición cayó sobre tu sangre». Marta sintió lágrimas arderle los ojos. «Entonces, ¿todo esto es por una historia de amor maldita?». «No», respondió él con un tono grave. «Es por una historia que nunca terminó». El reloj volvió a sonar 3 veces. Lázaro retrocedió hacia la oscuridad. «Tienes hasta la próxima luna para decidir, Marta. O cierras el ciclo, o lo continúas». Y desapareció, dejando en el suelo una pluma negra que aún goteaba sangre fresca. Marta passou o resto do dia em silêncio, andando pela casa como uma sombra. As revelações de Lázaro ecoavam em sua mente como sinos distantes. Ela no Luíso por ambição, Luíso por amor. Aquilo a atormentava, porque por primeira vez sentia empatia pela mulher do retrato. Ao entardecer, subiu até o quarto de sua tia Clara, levando consigo o colar e o documento do pacto. A luz do sol poente entrava pela janela, tingindo tudo de vermelho. Sobre a cama encontrou uma caixa de madeira que ainda não havia notado antes. Dentro dela, um espelho de mão com o cabo de prata e um bilhete preso com fita antiga. «Mira através del reflejo quando el silêncio respire». Intrigada, Marta segurou o espelho. A superfície, em vez de refletir o quarto, mostrava o corredor. E ali, bem atrás dela, viu uma mulher de vestido branco observando-a. Girou-se bruscamente, mas o quarto estava vazio. Quando voltou o olhar para o espelho, a mulher ainda estava lá, parada, imóvel, com lágrimas correndo pelo rosto. «Isabela», sussurrou Marta. A figura moveu os lábios, e uma voz suave, longínqua, preencheu o ar. «Não fui amor, fui culpa». O espelho começou a vibrar em suas mãos. As imagens mudaram. Agora via Isabela ajoelhada diante do poço, rodeada de chamas. Lázaro estava diante dela, pálido, desesperado. Ambos sangravam pelas palmas das mãos, e suas vozes se misturavam num cântico antigo. O chão se abriu e uma sombra imensa emergiu, envolvendo-os. Marta deixou o espelho cair. As chamas desapareceram, mas a sensação de calor e de dor ficou. Entendeu, então. O pacto havia sido feito para salvar Lázaro, não para uni-los. Isabela entregou algo mais que seu amor. Entregou sua alma. Correu até a biblioteca, revirando livros e papéis antigos. Entre eles, encontrou um diário de outra mulher, Amália Cárdenas,
filha de Isabela. O diário relatava os anos após o desaparecimento da mãe. Amália falava de sussurros noturnos, de aparições e de uma ordem secreta que custodiava o coração do pacto. As últimas páginas estavam quase ilegíveis, mas uma frase se destacava em letras trêmulas. La casa no es el origen, es la prisión. Marta respirou fundo. Se a casa era a prisão, então algo estava preso ali dentro. Talvez o próprio espírito de Isabela. Quando olhou para a janela, viu uma luz branca atravessando o jardim. Era a mesma figura de antes, caminhando lentamente em direção ao poço. Desta vez, Marta não hesitou. Desceu as escadas e correu para fora. A figura se deteve ao lado do poço e levantou o rosto. Não havia medo em seus olhos, apenas cansaço. Marta se aproximou e ambas ficaram frente a frente. Por um instante, o tempo pareceu se dobrar. "Que queres de mim?" perguntou Marta, a voz trêmula. Isabela sorriu tristemente. "Que recuerdes lo que fui antes de la maldición." E tocando o colar em seu pescoço, sussurrou: "Solo el amor que no teme pode romper el pacto." Antes que Marta pudesse responder, a figura se desfez em pó luminoso, deixando apenas o eco de seu perfume e a certeza de que algo estava prestes a mudar para sempre. Aquela noite, o som do vento parecia carregar vozes, fragmentos de palavras antigas, cânticos em uma língua que Marta não conhecia, mas que sua alma compreendia. A presença de Isabela havia deixado algo desperto dentro dela. A casa já não lhe parecia hostil, parecia atenta. Determinada a entender a mensagem, Marta desceu novamente ao porão. No fundo, atrás de tábuas soltas, descobriu uma passagem estreita, coberta por teias de aranha e pó. Atravessou com a ajuda de uma vela. O ar ali era pesado, úmido e cheirava a terra e ferro, cheiro de sangue antigo. A passagem terminava em uma pequena câmara circular. No centro, um altar de pedra coberto por símbolos gravados e velas apagadas. Sobre ele, repousava uma caixa de vidro com um coração petrificado em seu interior. A superfície ainda pulsava levemente, emitindo uma luz avermelhada. O coração, o verdadeiro coração do pacto. Ao redor, inscrições em latim e espanhol antigo narravam a história. Para que la unión no se rompa, la sangre deberá latir más allá del cuerpo. Isabela havia sacrificado parte de si para selar o acordo. A alma de Lázaro estava presa àquele coração, e a dela, à casa. Marta se ajoelhou diante do altar, com lágrimas nos olhos. Entonces, se ela deu sua alma para salvá-lo, por que sigue condenada? Uma rajada de vento apagou a vela. No escuro, uma voz respondeu: "Porque nadie la perdonou." Era Lázaro. Sua figura emergiu da sombra, pálida, etérea, com o olhar cheio de arrependimento. "Eu não supe liberá-la", disse ele. "Quando ela murió, sua alma quedou atada a esta casa, e la mía al corazón. Juré proteger el secreto hasta que alguien de su sangre encontrara la verdad." "¿Y qué tengo que hacer yo?", perguntou Marta a voz trémula. "Romper el pacto, no con miedo, sino con amor." Ele estendeu a mão e a levou até o vidro. O toque de ambos fez a superfície se rachar, e um som surdo ecoou pela câmara. O coração começou a palpitar com força, como se voltasse à vida. As paredes vibraram, o teto gemeu, e a casa inteira pareceu estremecer. "No!", gritou Lázaro. "Não há hora, aún não estás preparada." Mas já era tarde. As rachaduras se espalharam pelo vidro e o coração explodiu em luz, iluminando tudo com um brilho escarlate. Marta foi arremessada contra a parede e, quando abriu os olhos, Lázaro havia desaparecido. No altar, restava apenas uma mancha de sangue fresca e o colar de Isabela, agora rachado ao meio. Marta sentiu o chão tremer sob seus pés. A casa começou a emitir um som profundo, como um gemido. Lá em cima, portas batiam, janelas quebravam e uma voz, a de Isabela, ressoava em cada canto. "El pacto se ha roto.
pero el précio aún não se ha apagado. O som que percorreu os corredores foi como o rugido de algo que dormia há séculos. As paredes vibravam, o teto rangia e uma força invisível parecia respirar dentro da casa. Marta subiu as escadas cambaleando, tentando escapar do porão enquanto as velas se acendiam e apagavam sozinhas. Ao chegar ao saguão principal, viu as pinturas nas paredes mudarem diante de seus olhos. Onde antes havia rostos serenos de seus antepassados, agora havia expressões de dor, olhos queimados, bocas abertas em gritos silenciosos. Cada quadro parecia cobrar uma dívida antiga. O relógio da sala, que marcava sempre 3:07, começou a bater fora de ritmo. As agulhas giravam freneticamente até parar de novo, mas agora mostravam outra hora. 12 em ponto. Com isso, todas as portas da casa se abriram ao mesmo tempo e um frio cortante invadiu cada cômodo. Marta percebeu que não estava mais sozinha. Sombras se moviam entre as colunas, figuras transparentes com roupas de diferentes épocas, todos eles membros da família Cárdenas. Olhavam para ela sem raiva, mas com algo que parecia súplica. "Que querem de mim?" gritou desesperada. Uma mulher deu um passo à frente. Tinha o rosto coberto por véu e as mãos ensanguentadas. "Queremos descanso", sussurrou com voz rouca. Pero el ciclo aún não se ha cerrado. Atrás dela, o espírito de um homem alto apareceu. Era Lázaro. Porém, agora sua forma era mais sólida, mais humana. Estendeu a mão para Marta. "La casa despertó porque rompiste el equilibrio. El corazón ya no la contiene." Marta recuou, asustada. "No quise hacerlo. Yo solo quería liberar a Isabela." Lázaro aproximóse lentamente. "Y lo harás. Pero para liberar a uno, otro debe ofrecerse." Ela o olhou horrorizada. "¿Qué estás diciendo?" "El pacto exige sangre viva", respondeu ele com uma dor profunda na voz. "Si no es tuya, la casa la tomará de todos los que te rodean." De repente, o chão tremeu violentamente. Uma rachadura enorme se abriu no centro do saguão, revelando um brilho vermelho pulsante. Do fundo, subia um calor intenso e o cheiro de ferro queimado. As sombras gritaram todas ao mesmo tempo, formando um coro aterrador. Marta tapou os ouvidos, mas a voz de Isabela soou clara em meio ao caos. "Solo um acto de amor pode pagar la deuda." A casa começou a se fechar sobre si mesma, as janelas se selando, as portas se fundindo às paredes. O teto desabava em pedaços. Marta correu até o retrato de Isabela e gritou: "Dime que hacer!" O retrato se partiu ao meio, revelando atrás dele uma escada secreta que descia ainda mais fundo que o porão. Sem pensar, Marta pegou o colar quebrado e desceu, guiada apenas pela luz vermelha que pulsava como um coração vivo. Ao final da escadaria, encontrou uma porta de ferro com o símbolo do pacto gravado em fogo. A fechadura se abriu sozinha, e uma voz sussurrou em seu ouvido: "Elige com el alma, no com el miedo." Marta empurrou a porta e deu de cara com Isabela, em carne e osso. Marta deu um passo para trás, sem acreditar no que via. Isabela estava ali, viva, ou pelo menos parecia estar. Sua pele era pálida como cera, mas seus olhos, aqueles mesmos olhos tristes dos retratos, brilhavam com uma luz humana. "Eres tu?" sussurrou Marta, tremendo. Isabela assentiu lentamente. "E esperado mais de 100 anos para este momento. El pacto me encadenou aqui, pero tu trajiste la llave." Marta olhou para o colar que segurava. As pedras negras brilhavam, pulsando com uma força que parecia responder à presença de Isabela. "La llave? Esto era de mi tía Clara. Y antes de ella, de mí", dice Isabela con voz melancólica. "Cada mujer de nuestra sangre heredó la maldición sin entenderla. Todas intentaron huir, todas fallaron, pero tú eres diferente, Marta. Tú entraste por voluntad." O chão ao redor delas estava coberto de símbolos antigos, desenhados com sangue seco.
O ar era denso, pesado de energia. No centro havia um altar de pedra e sobre ele um livro aberto, o mesmo que Marta encontrara entre os papéis de Clara. «Que tenho que fazer?» perguntou Marta com medo, mas também com determinação. Isabela deu um passo à frente. «Debes sellar lo que Clara rompió. La casa no descansará mientras el pacto siga abierto». «¿Y cómo lo sello?» «Con sangre viva», respondeu Isabela sem hesitar. Uma vida por outra. Marta sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo. «Queres que me mate?» «Não», disse Isabela, tocando-lhe o rosto com uma ternura antiga. «Quero que decidas. La casa exige amor, no muerte. Si te ofreces, la maldición termina. Si no lo haces, tomará a tus hijos». O eco dessas palavras atingiu Marta como um golpe. As imagens dos filhos em sua mente foram suficientes para despertar uma força que ela nem sabia que tinha. «No deixaré que la casa los toque», disse, firme. Isabela sorriu levemente, com lágrimas nos olhos. «Entonces já has elegido». De repente, o altar começou a brilhar. O livro se abriu sozinho e uma rajada de vento percorreu o subterrâneo. As páginas giravam rápido demais, como se uma mão invisível as folheasse. Um feixe de luz vermelha conectou o colar ao peito de Marta. Ela caiu de joelhos, gritando. O sangue começou a escorrer de suas palmas abertas, mas não havia dor. Apenas uma sensação de entrega, de alívio. A casa, acima delas, parecia respirar. As paredes voltavam a se unir. O vento cessava e o chão parava de tremer. Isabela se aproximou e colocou as mãos sobre as de Marta. «Tu sacrifício ha sido aceptado». O brilho ao redor começou a diminuir e Isabela sorriu pela última vez. «Agora somos livres». O corpo de Isabela começou a se dissolver em luz e o colar caiu das mãos de Marta, agora partido em duas metades. A casa, pela primeira vez em um século, ficou em silêncio. Um silêncio puro, sem medo. Marta desabou no chão, exausta, enquanto o som suave de pássaros ecoava pela primeira vez desde que chegara. Lá fora, o sol nascia sobre o telhado da velha mansão. Ela se levantou lentamente, limpando o sangue das mãos. «Terminou», sussurrou. No entanto, quando olhou para o chão, viu que o colar, mesmo partido, ainda pulsava levemente. Quando Marta subiu as escaleras del sótano, el aire de la casa había cambiado. Ya no era pesado ni frío, sino tibio, como si una brisa nueva recorriera cada habitación. Las sombras que antes habitaban los rincones se disipaban lentamente, dejando tras de sí un aroma a madera vieja y flores marchitas. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas rotas y los rayos dorados se reflejaban en el polvo suspendido, creando un espectáculo casi celestial. Marta se detuvo en el pasillo principal y respiró profundamente, como si fuera la primera vez que podía hacerlo sin miedo. A medida que avanzaba, las figuras de los antiguos moradores de la casa aparecían una a una, no como fantasmas atormentados, sino como destellos de memoria. Sonreían. Algunos saludaban en silencio antes de desvanecerse con la luz. Era como si la casa, por fin, estuviera despidiéndose de sus muertos. En la sala principal, el retrato roto de Isabela había desaparecido. En su lugar quedaba solo una pared limpia y una sensación de paz. Marta se acercó y posó la mano sobre la superficie. Una chispa leve recorrió su piel y en su mente escuchó una voz dulce. «Gracias». Las lágrimas comenzaron a correrle por el rostro. Todo el peso de generaciones de dolor, culpa y sacrificio parecía haberse disuelto, pero en el fondo de su alma, una parte de ella sabía que algo aún no estaba del todo cerrado. Caminó hasta el jardín trasero. Las flores muertas ahora brotaban con tímidos colores. El pozo, que antes desprendía un hedor insoportable, estaba limpio y el agua reflejaba el cielo. Marta se arrodilló junto al borde y vio su propio reflejo.
pálida, cansada, pero viva. De repente, una figura se formó a su lado en el reflejo del agua. Era Lázaro. Sonreía, con una expresión de serenidad que nunca antes había mostrado. «El ciclo ha terminado», dijo con voz baja, «pero el recuerdo permanecerá mientras la casa exista». Marta lo miró emocionada. «¿Y tú? Mi deuda también se pagó. Ya no pertenezco a este lugar. Pero tú, Marta...» Hizo una pausa. «Tú eres ahora la guardiana de su historia». Ella asintió lentamente. «Lo seré. Prometo que nadie olvidará lo que ocurrió aquí». Lázaro extendió la mano, pero antes de que Marta pudiera tocarlo, su figura se disolvió en una lluvia de luz que se elevó hacia el cielo. Un instante después, el sol cruzó el horizonte, bañando la vieja mansión con su primer resplandor completo. Por un momento todo estuvo en silencio. Luego, el canto de un pájaro rompió la calma. Era una melodía suave, casi humana, como si los espíritus se despidieran con un último suspiro de esperanza. Marta cerró los ojos, dejando que el sonido la envolviera, y por primera vez, desde que había llegado, sonrió. El viento movía suavemente las cortinas mientras Marta se sentaba frente a la chimenea. La casa, aunque más luminosa y tranquila, aún conservaba ese silencio cargado de historias. Fue entonces cuando notó un sobre antiguo que descansaba sobre la mesa del comedor, cuidadosamente colocado como si alguien lo hubiera dejado allí para ella. El sobre estaba amarillento, con bordes desgastados, y llevaba escrito un nombre con letra delicada: Marta. Su corazón dio un vuelco. Lo abrió con manos temblorosas y desplegó la hoja que contenía un mensaje escrito con tinta azul desvanecida. «Querida Marta». La carta continuaba describiendo secretos que habían estado ocultos durante generaciones. Clara, la última descendiente de la familia, relataba cómo había descubierto diarios y documentos que detallaban la verdadera historia de la mansión y de los moradores que habían partido antes de tiempo. Revelaba amores prohibidos, traiciones y sacrificios que nunca habían llegado a la luz. «Si estás leyendo esto», seguía Clara, «es porque has tenido el valor de enfrentarte a la casa y a sus sombras. Ahora que la verdad ha sido liberada, tu tarea es mantener viva nuestra memoria. No basta con limpiar la mansión. Debes recordar, contar y proteger lo que aquí ocurrió». Marta leyó y releía cada palabra, sintiendo que cada frase llenaba los vacíos que la casa había dejado en su corazón. Clara hablaba de un jardín secreto, escondido detrás de un muro que nadie había explorado en décadas. Allí, según la carta, se encontraba el último vestigio de esperanza y reconciliación de la familia, un cofrecillo con objetos de valor sentimental que contenía recuerdos y promesas. Motivada por la carta, Marta se levantó y recorrió la mansión con un renovado sentido de propósito. Cada puerta, cada ventana, cada pasillo parecía guiarla hacia el jardín. Finalmente, llegó a un muro cubierto de hiedra que parecía haberse quedado en el tiempo. Con cuidado, retiró la vegetación y encontró un pequeño portón oxidado que crujió al abrirse. El jardín secreto se desplegaba ante ella, flores de colores vivos, un banco de madera tallada y, en el centro, un cofrecillo de madera adornado con símbolos familiares. Marta lo abrió lentamente y dentro encontró cartas, fotografías y un medallón que perteneció a Clara. Cada objeto parecía latir con la historia de quienes habían vivido allí antes. Con lágrimas en los ojos, Marta comprendió que la carta no solo le había mostrado un lugar físico, sino un camino emocional. El pasado y el presente se entrelazaban, y ahora ella tenía el poder de unirlos para que la memoria de la mansión nunca se perdiera. Se sentó en el banco, sosteniendo el medallón en sus manos, y susurró: «Lo prometo, Clara. No dejaré que esta historia desaparezca». Mientras el sol se escondía lentamente detrás de los árboles, Marta comprendió que su viaje no había terminado. La mansión había liberado sus secretos,
pero aún quedaba mucho por aprender, proteger y transmitir. La carta de Clara era una guía, un legado y un recordatorio de que la memoria podía ser tan poderosa como cualquier hechizo. Esa noche, mientras la mansión dormía bajo el manto oscuro del cielo estrellado, Marta no podía conciliar el sueño. El medallón de Clara descansaba sobre la mesita de noche, y cada vez que lo miraba, parecía latir con un eco del pasado. De repente, un susurro delicado recorrió los corredores, un murmullo que parecía provenir de las paredes mismas. Marta se incorporó en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz baja. Solo el viento respondió, jugando entre las rendijas de las ventanas antiguas. Decidida a no dejarse intimidar, Marta tomó una linterna y recorrió la mansión. Cada habitación parecía guardar un secreto, y los murmullos parecían intensificarse a medida que avanzaba. En el salón principal, frente a la gran chimenea, escuchó claramente una voz femenina. «¡Marta! ¡Marta!». Era suave, casi un suspiro, y sin embargo imposible de ignorar. Se acercó a la biblioteca y allí encontró un viejo gramófono, polvoriento, que de alguna manera estaba reproduciendo una melodía que nadie había tocado. La música parecía acompañada de un eco de voces, risas, llantos, conversaciones distantes, como si la mansión estuviera reviviendo su pasado. Marta comprendió que no eran simples sonidos, sino fragmentos de recuerdos atrapados en los objetos y paredes de la casa. Cada voz contaba historias de amores secretos, amistades rotas y sueños que nunca se cumplieron. Se dio cuenta de que la carta de Clara no solo la había guiado hacia el jardín secreto, sino también hacia la memoria viva de la mansión. Siguiendo los susurros, llegó a un espejo antiguo, cubierto de polvo. Cuando lo limpió, vio no solo su reflejo, sino imágenes de quienes habían habitado la casa. Fiestas elegantes, reuniones familiares y también momentos de dolor y pérdida. Cada escena se movía con una claridad tan intensa que Marta sintió que podía tocar a esas personas, sentir su alegría y tristeza. «Debes escuchar», dijo una voz detrás de ella, tan cercana que parecía estar dentro de su cabeza. «Debes recordar». Marta cerró los ojos y dejó que las voces la envolvieran. Comprendió que cada susurro, cada sombra, cada objeto era parte de un legado que ahora dependía de ella. La mansión no estaba vacía, estaba viva, y su historia necesitaba ser contada. Al abrir los ojos, la habitación estaba tranquila nuevamente. Sin embargo, Marta sabía que algo había cambiado. Había sentido la conexión con el pasado y un sentido de responsabilidad la llenaba. La mansión confiaba en ella para dar voz a quienes ya no podían hablar. Con un suspiro profundo, regresó a su habitación, tomando el medallón de Clara. Esa noche comprendió que el silencio de la casa era solo aparente. Dentro de cada pared, en cada objeto, las voces del pasado seguían vivas, esperando a que alguien las escuchara y las preservara. Marta se acostó, esta vez con la certeza de que no estaba sola. La mansión, con sus secretos y memorias, la acompañaría siempre, y juntas podrían revelar toda la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Al despertar, Marta sintió una mezcla de emoción y determinación. Aquella noche había confirmado algo que no podía ignorar. La mansión no era solo una casa abandonada, sino un guardián de historias que necesitaban ser contadas. Mientras desayunaba, miró el medallón de Clara y recordó las palabras de la carta. «Debes encontrar la verdad antes de que desaparezca para siempre». Decidida, comenzó a recorrer cada rincón de la mansión con un propósito claro: recopilar los fragmentos del pasado que aún quedaban intactos. Fotos antiguas, cartas arrugadas, muebles tallados con iniciales y fechas. Cada objeto hablaba de alguien que había vivido, amado y sufrido entre esas paredes.
Marta los colocó cuidadosamente en una mesa grande del salón, intentando reconstruir la historia completa. De repente, detrás de un librero, encontró un compartimento secreto. Dentro, un viejo diario cubierto de polvo pero milagrosamente intacto. Al abrirlo, descubrió la caligrafía de Clara, detalladas notas sobre la vida de la familia, secretos de la mansión y acontecimientos que nunca habían sido registrados oficialmente. Marta comprendió que aquel diario era la pieza final del rompecabezas, un testimonio de quienes habían vivido allí y del misterio que rodeaba a la herencia de la casa. A medida que leía, los recuerdos de la mansión parecían cobrar vida. Historias de traiciones familiares, amores prohibidos, amistades profundas y pérdidas dolorosas se entrelazaban con eventos inexplicables, objetos que se movían solos, luces que parpadeaban sin razón y voces que susurraban en la oscuridad. Marta entendió que estos fenómenos no eran simples supersticiones, eran manifestaciones del legado que la casa estaba tratando de preservar. Con cada página, su vínculo con Clara y con las personas que habían habitado la mansión se fortalecía. Marta sintió un profundo respeto y una responsabilidad que no podía ignorar. Ella debía convertirse en la narradora de esas vidas, en la voz de quienes ya no podían hablar. Al caer la tarde, mientras la luz dorada iluminaba los pasillos, Marta encontró algo que la dejó sin aliento. Un plano antiguo de la mansión, con indicaciones de habitaciones que habían sido selladas o olvidadas con el tiempo. Entre ellas, una pequeña nota escrita por Clara decía: «Aquí yace el corazón del legado. Solo quien comprenda nuestra historia podrá abrir esta puerta». Marta sintió un escalofrío, pero también una fuerza interior que la empujaba a continuar. La mansión, con todos sus secretos y misterios, estaba lista para revelar su legado. Y ella sería quien lo desenterrara página por página, susurro por susurro, hasta que la verdad completa saliera a la luz. Con una mezcla de temor y determinación, Marta se preparó para lo que sabía sería la prueba más importante: abrir la puerta del corazón de la mansión, enfrentarse a sus secretos más profundos y finalmente dar voz a todos aquellos que habían vivido allí. La noche había caído sobre la mansión y un silencio solemne envolvía cada habitación. Marta, con el diario de Clara en una mano y el plano antiguo en la otra, se dirigió hacia la puerta señalada como el corazón del legado. Su respiración era profunda, cada paso retumbando en los pisos de madera que habían soportado generaciones de secretos. Al colocar la llave que había encontrado en uno de los compartimentos secretos, la cerradura cedió con un suave clic, revelando un cuarto oculto. La luz de su linterna iluminó un espacio extraordinario. Paredes cubiertas de fotografías antiguas, estantes llenos de libros y objetos personales, y en el centro un cofre de madera tallada, con símbolos que Marta reconoció del medallón de Clara. Con manos temblorosas abrió el cofre. Dentro encontró cartas nunca enviadas, diarios completos y un sobre que parecía más antiguo que todos los demás. Al abrirlo, leyó una última carta de Clara, dirigida directamente a ella. «Marta, si estás leyendo esto, significa que has tenido el coraje de adentrarte en nuestra historia. Lo que hallarás aquí es la verdad de nuestra familia, amores secretos, sacrificios olvidados y la fuerza de quienes vinieron antes. Protege nuestra memoria y asegúrate de que nuestras voces nunca sean silenciadas». Mientras leía, Marta sintió cómo todas las piezas del pasado encajaban. Los fenómenos extraños, los susurros, las sombras que parecían moverse solas, todo tenía sentido. La mansión no era un lugar de miedo, sino un archivo viviente de emociones, recuerdos y legados. Lágrimas brotaron de sus ojos al comprender que la verdadera herencia de la casa no era material, sino la historia de vidas que merecían ser recordadas. Marta cerró el cofre,
sabiendo que tenía una misión clara: preservar esa memoria, contarla y asegurarse de que las voces de aquellos que habían vivido allí siguieran resonando a través del tiempo. Al salir de la habitación, la mansión parecía diferente, más cálida, más viva. Cada sombra ya no daba miedo, cada crujido parecía un susurro amistoso, agradecido por haber sido escuchado. Marta comprendió que la soledad que había sentido al principio de su llegada había sido reemplazada por una conexión profunda con el pasado. Al amanecer, sentada frente a la ventana principal, Marta escribió las primeras líneas del libro que relataría toda la historia. Con cada palabra se sentía más cerca de Clara y de todos los que habían habitado la casa. Finalmente, la viuda que heredó la casa olvidada había descubierto su secreto de 100 años, y a través de ella ese legado viviría para siempre.